Ingeniero, gracias por atendernos. Nicolás Medicini es mi nombre. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto poder estar en contacto con vos. Pido un poquito paciencia y disculpas por tengo la voz tomada hoy y bueno, quizás no se escuche muy bien. No, sí, lo escuchamos perfecto, ingeniero. Ingeniero, el gobierno dice que el campo tiene que hacer un esfuerzo, esto lo ha remarcado el presidente en sus últimos discursos también, y que los tildan de no solidarios. ¿Esto es así? Sí. Bueno, mira, describir una foto y no conocer la película es a veces lo que a todos nos confunde, ¿no? Yo, para encuadrar, digamos, la charla que estamos teniendo, lo primero que te diría es que cualquier sector, en este caso el sector agropecuario, está en contra de los derechos de exportación. Y con respecto a que nos tilden de solidarios, por ejemplo, por nombrar algún número, por decir algún número, desde hace unos 10, 12 años, el campo ha hecho un aporte de más de 100.000 millones de dólares, dinero que el Estado lo ha utilizado. Estoy hablando de las distintas administraciones, ¿no? No estoy haciendo referencia a ninguna en particular, además de que en este momento del 30 al 33% pareciera que ese porcentaje es un porcentaje ínfimo y que en términos reales a las arcas del Estado ese 10% que es del 30 al 33 no le significa tanto, pero sí hay una cuestión de fondo que es que vuelven las retenciones, los derechos de exportación al sector. O sea, pongo el punto sobre la I en donde estamos convencidos de que hay muchas maneras de poder recaudar esa misma cantidad de fondos que el Estado necesita, y que de hecho nosotros somos conscientes de que todo el mundo necesita por ahí alguna ayuda del Estado. Pero en principio es totalmente injusto que nos tilden de que no somos solidarios. Por ahí basta ver algunos gráficos de países de la región solamente, donde al sector particularmente agropecuario se lo beneficia con algunos subsidios, y nosotros no estamos a favor del subsidio. Nosotros lo único que queremos es tener reglas claras y que nos dejen trabajar libres, ¿no? Tener la posibilidad de comercializar libremente. Sí, es importante el número que nos dijo. En los últimos 10, 12 años el campo ha aportado 100.000 millones de dólares. Más de 100.000 millones de dólares en términos de derecho de exportación, lo que hoy se conoce como retención. Mirá, para que vos, digamos, para que vos te... Pero con eso se paga deuda externa, se pagan un montón de cosas, digamos. Por supuesto, pero es injusto que nos llamen que no somos solidarios. O sea, el esfuerzo del campo lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. No desde ahora. O sea, que al sector privado, tener en cuenta que el campo es un negocio de privados, que trabajamos por una renta, como todos, como los servicios profesionales que vende cualquier persona, en términos comerciales, en términos industriales, y dentro de ese abanico de productores que existimos aquí en la Pampa Húmeda, hay muchísimas realidades. El gobierno dice que favorece a 42.000 productores con una segmentación, a la cual también estamos en contra, porque esa segmentación la plantea en términos de productividad, lo que significa que si uno supera esa cantidad de toneladas de producción, no te devuelven lo que primero te toman o lo que primero te retienen. Entonces fomentamos de esa manera, a través de ese tipo de medidas, la ineficiencia que durante los últimos 30, 40 años hemos logrado, y está más que claro, se puede chequear, cómo la Argentina el año pasado logró producir 147 millones de toneladas. Y lo logró porque por capacitación, por aplicación de conocimiento, con criterio, por inversión, donde las vedettes del aumento de las exportaciones agrícolas no fue la soja, fueron el trigo y fueron, por sobre todas las cosas, el maíz.
el maíz pasó de una producción de 28 millones de toneladas que teníamos hace 4, 5, 6 años atrás, a casi 60 millones de toneladas. La soja está cercana a las 60 millones de toneladas y el trigo aporta otros 19 o 20 millones de toneladas. Teniendo en cuenta esto, es que cuando nos dejan libre, cuando se bajan la presión tributaria sobre el sector, está demostrado con creces que podemos hacemos el esfuerzo, hacemos la inversión y aportamos muchísimo. Y por eso digo, como digamos, colorario de este relato, que el problema de la Argentina no es productivo. Tratan de llevarnos a un terreno que yo creo que les conviene a algunos y no a la gran población de la República Argentina. El problema de la Argentina es político. O sea, está claro que cuando la industria tiene reglas claras, que cuando el comercio tiene reglas claras y el sector agropecuario tiene reglas claras, produce mucho. En términos de alimento, un dato interesante, la Argentina en términos de proteína bruta produce alimento para 450 millones de personas. Claro. Somos 40 y pico y tenemos hambre. Entonces, si nosotros somos los productores primarios, que estamos en el primer eslabón de esa cadena de producción, ¿no? Hacemos el esfuerzo, producimos 147 millones de toneladas, alimento que sirve para 450 millones de personas. El Estado nos pone los derechos de exportación, donde de esos 450 millones de personas, nosotros le aportamos todos los años el alimento para un 33% de eso, que número más, número menos, deben ser como 150 millones de personas. Entonces la pregunta es al revés, o sea, ¿qué hace el Estado con ese dinero? No con ese dinero, con ese alimento que nosotros, en términos de proteína bruta, vuelvo a repetir, aportamos todos los años. Sí, somos 40 millones y le estamos dando 3 veces más. Claro. Esas son preguntas que no se resuelven y que es muy injusto que nos tilden de que no somos solidarios. Ingeniero, tengo entendido que el sector más perjudicado con este aumento de las retenciones es aquella persona que alquila un campo, que ya de por sí tiene un corto margen de ganancia con este aumento de las retenciones. Realmente empieza a estar complicado, ¿es así? Sí, o sea, tal cual lo estamos hablando y vos me lo preguntás, hay que empezar a hablar de renta. No todos los negocios que hacemos tienen la misma renta. Dentro del sector agropecuario, el último censo dice que el 66%, más o menos, entre el 60 y 66, yo no tengo el dato ahora preciso, pero está en manos de gente como yo, que soy un inquilino. Quiere decir que hay una cantidad de gente equivalente a ese porcentaje que alquila la tierra. Dentro de ese abanico, el que alquila la tierra tiene una renta de un 30, un 40, hasta un 50%, dependerá de la zona donde nos ubiquemos, ¿cierto? Pero a su vez, dentro de esa gente que alquila la tierra, hay gente que tiene 40 hectáreas, hay gente que tiene 200 hectáreas, hay gente que tiene 500 hectáreas y hay gente que tiene 1000 hectáreas. O sea, son realidades totalmente disímiles. Del otro lado, donde estamos los que alquilamos la tierra, nuestra renta no supera el 8 o el 15%. Cuestión que cuando hay un estornudo del clima, o un estornudo socioeconómico, político, socioeconómico, como estos que estamos viviendo y que ya hace muchas décadas lo venimos soportando, nuestras rentabilidades pasan a ser negativas. Entonces, otra vez duele que nos llamen, que no somos solidarios, que no hacemos un esfuerzo, porque cuando el esfuerzo lo hacemos, la inversión la hacemos, y cuando las reglas están claras, podemos superar todo lo que nos piden. Y que todos podamos estar mejor, porque ese es nuestro objetivo, que toda la sociedad, todas, el primero hasta el último, podamos estar mejor. Ahora, por favor, hay que hablar de renta. Este negocio, que se maneja sobre el recurso suelo y que es un recurso no renovable, como el petróleo, es un recurso no renovable, sufre degradación a pasos agigantados. Eso significa que si uno no le invierte y no lo cuida, año tras año va perdiendo la posibilidad de producir mejor, con la consecuencia de que terminan siendo suelos de muy baja producción, y ahí sí no vamos a tener la posibilidad de recuperarlo, al no ser un recurso renovable. Entonces lo tenemos que cuidar.
Piensen que solamente en 3-4 partes del mundo hay situaciones similares en términos agroecológicos como tenemos en la pampa húmeda. Pero la pampa húmeda es solamente 4 millones y medio de hectáreas. La Argentina siembra 25 millones de hectáreas, quizás más. Entonces, no es lo mismo la realidad que vivimos en las distintas regiones y en cada región lo que viven cada uno de los productores. Ingeniero, ¿hasta cuándo un productor puede sostener el negocio con estos números, con esta economía? ¿Hasta cuándo puede ser viable el negocio? Y si estas medidas pueden, yo no sé si matar al campo, pero realmente pueden darle un sacudón muy importante. El sacudón, voy a retomar algo, el sacudón nos lo vienen dando desde hace muchísimo tiempo. Y esto sí puede matar al sector. De hecho, hay datos, y hay que chequearlos, hay datos donde en los últimos años han desaparecido más de 80.000 productores, entre pequeños y medianos productores. 80.000 en los últimos años desaparecieron, dejaron la actividad. Es una cifra enorme. Cada productor que desaparece, bueno, con él desaparece, ni hablar el sustento de su familia, pero la posibilidad de trabajo para un montón de otras personas que trabajan alrededor de ese productor. El trabajo agrícola o ganadero en la Argentina, da la mano de obra directa e indirectamente al 35% de la Argentina. Estamos hablando de la gente que trabaja desde la panadería, el frigorífico y todos los subproductos que tienen que ver con la carne, el trigo, y los derivados de la soja y el maíz, o el girasol y otros extensivos. O sea, estamos hablando de un sector que no es pedantería, y esto lo digo, a ver, para que también abramos el debate. Ojalá muchos sectores tuvieran la posibilidad de producir lo que produce el campo cada año. Lo que pasa es que hace falta inversión. Yo no me voy a meter en un tema que no sé, pero si el petróleo tuviera las reglas claras, las inversiones llegarían, y al menos es lo que yo tengo entendido, sí, sin duda. Y ahí tendríamos una segunda pampa húmeda. A mí me parece que es de loco no estar pensando en eso, porque además lo tenemos ahí. Bueno, ustedes están cerca. Claro, sí, tal cual, exactamente. Entonces ahí radica la cuestión. Y digamos, y el dato que por ahí uno debate con gente que tiene en distintos momentos de la historia relaciones con el poder político de turno, con el ejecutivo de turno y el legislativo de turno, es que ¿por qué el gasto público sigue creciendo, digamos, de manera exorbitante, año tras año? Eso a nadie le pone el cascabel al gato, y el esfuerzo lo tienen que hacer siempre los sectores privados. Yo no soy economista, yo lo que te muestro es una realidad de que vivimos acá como pequeño y mediano productor de la pampa húmeda, pero no creo que no lo vean, saben lo que hacen, estoy seguro que saben lo que hacen, pero hablar de soberanía alimentaria cuando nosotros generamos alimento para 450 millones de personas, de los cuales esos 100 y pico millones de entrada en términos de retenciones, cuando llegan al puerto lo toma el Estado, a mí me parece que no es serio. No es serio. Y que nosotros cuando aportamos el trigo, cosechamos el trigo, somos los responsables de que si se libera la exportación, el precio del pan suba, es mentira, muy grande, una mentira muy grande. Solo el 8% del grano exportable influye en el costo del kilo de pan. Claro. Entonces acá a doña Rosa y a todos hay que hablar con las cosas claras. Yo no sé si soy lo suficientemente didáctico o soy claro, pero tenemos que decir las cosas como son. O sea, no pueden tildar siempre a un sector que hace el esfuerzo que hace de que no es solidario. Ingeniero, le agradecemos por estos minutos, ha sido muy amable. Yo le agradezco a usted y un saludo para todos los neuquinos. Muchísimas gracias.